todos. Quisiera compartir con ustedes en este día una cita que se encuentra en Génesis 47:29. Y dice, y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José, su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Vemos aquí claramente que Jacob sabía que sus días en esta tierra estaban terminando. Ahora, ¿cómo sabía Jacob que podía morir o que iba a morir? Entonces, hay una opinión que nos dice que era porque su fuerza física ya se estaban disminuyendo, como obviamente les pasa mucho cuando llegan a una edad avanzada y sus fuerzas se empiezan a disminuir, la gente se empieza a sentir un poco más cansada, empiezan a tener como mucho más sueño y así la vida se les va apagando poco a poco. Entonces hay una opinión que dice que de esa forma era que él entendió que sus días estaban llegando a su fin. La otra opinión tiene que ver con el propósito de vida de una persona. Jacob estaba consciente de lo que había construido en su vida, de cómo había construido su mundo interior, del beneficio que había dado a sus prójimos, de lo que había hecho por sus hijos y el hecho de estar en contacto con lo espiritual. Entonces, siguiendo obviamente las instrucciones de Shem y viviendo conforme a lo que él establece, él comprendió, ya mis días están terminando en este plano terrenal. Entonces tenemos que primeramente reconocer, entender que nosotros en este plano terrenal tenemos fecha de vencimiento. Tenemos un tiempo establecido y solo Hashem lo determina y solo Hashem lo sabe. Dice la palabra en Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Entonces algo que nosotros tenemos que tener claro, no es el médico, no es la enfermedad, no es alguien que pasó y me asesinó, no, ellos no tienen esa potestad. La potestad de que usted esté y no esté en este plano terrenal es solo de Hashem. Las demás personas son instrumentos que usa Hashem para traerlo al mundo y usa instrumentos, circunstancias, personas para sacarlo también de este mundo. Pero quien lo decide y quien lo decreta es Hashem. Sin embargo, vemos casos en la escritura que por actos desobedientes las personas fueron cortadas de la tierra. Veamos un caso que se encuentra en Segunda de Reyes 1:4, que tiene que ver con el rey Ocosías, porque él mandó a consultar a otros dioses. Dice la escritura, por tanto, así ha dicho Hashem, del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Elías fue el profeta quien le dio esa palabra a Ocosías. También vemos el caso de Sedequías, lo dice Jeremías 34:4 y 5. Con todo esto oye palabra de Hashem, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Hashem acerca de ti. No morirás a espada, pero morirás en paz. Y así como quemaron especies por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán diciendo, ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Hashem. Esta fue otra palabra que Hashem le dio a este rey. Y vemos un tercer caso en la escritura que se encuentra en Daniel 5:25-28 y es el caso de Belsasar, quien usó los vasos del templo. Dice la escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Elohim tu reino y le ha puesto fin. Ekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche murió. Entonces aquí vemos a estas personas que efectivamente fueron cortadas de esta tierra,
porque hicieron cosas en las que desobedecieron a Hashem, en las que lo retaron, en las que hicieron algo realmente abominable para sus ojos y sus días fueron acortados. También nos dice el Salmo 109.8, cuando las personas no cumplen cierto propósito, el propósito que el Eterno les ha encomendado, dice la Escritura, sean sus días pocos y tome otro su oficio. ¿Esto por qué sucede? Porque si el Eterno te ha dado una demanda, si el Eterno te ha dado un don, un talento, para que tú seas instrumento para bendecir a otro, y como tal te dio una tarea, te dio una labor, te dio un rol que tenías que cumplir y tú no lo cumples porque no quieres, porque no te parece, porque te desviaste, porque por la razón que sea. Porque todos los que venimos a esta tierra tenemos un propósito, todos tenemos un rol por el cual estamos aquí. No vinimos a la tierra, a este plano terrenal, a hacer nada. No, vinimos a cumplir propósitos internos y propósitos que tienen que ver con otras personas. Entonces, si se te ha otorgado un oficio y tú no los cumples, bien dice la Escritura, sean pocos tus días y tome otro tu oficio. Porque si algo tenemos que entender es que el Eterno no depende de nosotros. El Eterno depende de sí mismo. Y Él hace como quiere, usa a quien quiere, les entrega el don que Él quiere. Se lo entrega para que cumpla una función. Pero si no la cumple, simplemente, ¿qué haces aquí en este plano? Si tú no quieres asumir tu responsabilidad y el llamado y el don que el Eterno te dio. Entonces, también tenemos que considerar el hecho de que la palabra es muy clara. El Eterno no quiere que nadie perezca. Veamos algunas citas. En Ezequiel 18:23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Hashem el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? En el 32 nos dice, porque no quiero la muerte del que muere. Dice Hashem el Señor, convertíos pues y viviréis. Y en el 33, 14, 15 nos dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá, y ciertamente no morirá. Entonces en esta cita vemos cómo el Eterno nos da oportunidades, nos da oportunidades, nos da oportunidades. Oportunidades al impío, oportunidades a aquel que está separado de él. Cuanto más aquel que es su hijo, cuanto más aquel que lo ha conocido, cuanto más aquel que en algún momento tuvo una relación con su Torah, tuvo una relación con Hashem, tuvo un tiempo de dedicación a él, a su ministerio, a su servicio, cuanto más con aquella persona que en algún momento estuvo sirviéndole con amor, con fuerza, con pasión, y de pronto por alguna razón se apartó o se apagó. No, el Eterno quiere que vuelva, el Eterno quiere que haga teshuvá. Nos dice su palabra, no vivirás si se apartare de sus caminos. Convertíos y viviréis. Convertíos porque la vida te la da el Eterno. Y aún así nosotros con nuestra vida, con nuestro físico, atentamos y hacemos cosas abominables en contra de él. Y aún así no nos quita de la tierra, sino que es muy, muy paciente con nosotros. Dice 2 de Pedro 3:9b. Es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Por eso, él lo dejó claro en Deuteronomio 13:19, cuando él dice, a los cielos llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice muy claro, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces nosotros decimos, no, sí, yo siempre voy a escoger la vida porque le tememos a la muerte, porque no nos queremos ir tan rápido, porque queremos cumplir un compromiso, pero lo decimos de boca, porque nuestros hechos son contrarios a lo que Él establece, son contrarios a su palabra, son contrarios a sus principios, son contrarios a su voluntad perfecta. Entonces, ¿cómo queremos tener bendición y tener largos días cuando nosotros hacemos
lo que a él no le agrada. Vemos también en la Escritura, así como vemos personas que se les decretó la muerte y murieron físicamente o espiritualmente ya estaban muertos y como consecuencia mueren físicamente, también tenemos el caso de personas que se les decretó muerte, pero que cumplieron con esto que dice Hashem en las citas anteriores. Se convirtieron de sus malos caminos y el Eterno les dio una oportunidad nueva. Porque no puedo decir que les dio otra oportunidad porque muchas nos ha dado. Simplemente les dio una oportunidad nueva. Veamos el caso de Isaías 38:1, que también lo podemos ver en 2 de Reyes 21, y es el caso del rey Ezequías. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Hashem dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Aquí vemos el caso de Ezequías. Ezequías no quería tener hijos porque había tenido una visión de que sus hijos iban a ser personas malas. Pero resulta que eso es una cuenta del Eterno con ese hijo. Esa es una cuenta de Hashem con su hijo. No era su cuenta. Su deber como hombre es procrear. Y él no quería procrear y por esa razón le fue decretada muerte. Él corrigió, pidió perdón, le dijo a Hashem: yo voy a cumplir con lo que tú has demandado, con este principio que es tener hijos. Y lo hizo. Y de él emanó, o de él salió, Manasés. Y Manasés es cierto que fue malo, pero al final fue uno de los mejores reyes después que se arrepintió. Entonces el Eterno siempre nos va a dar oportunidades. Lo sanó y le otorgó 15 años más de vida. También vemos en 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Hashem. Y Natán dijo a David: también Hashem ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué vemos aquí? El caso de David cuando mandó matar a Urías y cuando tomó a Betsabé de esa forma como esposa. Entonces Hashem lo reprocha y él, luego de su oración, de todo lo que clamó, él vivió una consecuencia, pero Hashem perdonó su vida, perdonó su pecado y le dijo: no morirás. Quiere decir que le habían decretado muerte. Por eso vemos que hay ciertas convocatorias, como el caso de Yom Kippur, como el caso de Purim, en el que los decretos en estos ayunos que hacemos, esos decretos, le pedimos a Hashem que esos decretos sean anulados. Malos decretos sobre nuestras vidas porque algún pecado que hayamos cometido, alguna transgresión, alguna desobediencia, y esté ese decreto allí, que haya sido emitido porque no nos hemos dado cuenta, no nos percatamos de que hicimos algo incorrecto, y pedimos en esos ayunos que esos decretos sean anulados. Gracias al Eterno que tenemos las convocatorias y gracias al Eterno que podemos apelar en esas convocatorias al perdón. Que sí, el Eterno nos perdona todos los días, pero muchos se nos olvida pedir perdón por las noches. A veces hicimos algo y la persona sale y de pronto tiene un accidente y ya está ahí escortada. ¿Por qué? Porque dice la Escritura muy claro en el Salmo 7:11: Elohim es juez justo y Elohim que sentencia todos los días. Hashem está sentenciando, Elohim está sentenciando. Elohim es su posición de autoridad, es su posición de juez. Entonces Elohim es el que está sentenciando todos los días. Estas convocatorias nos permiten anular estos decretos. Es cierto que tiene mucha paciencia, pero a veces la sentencia se cumple porque la persona no se retracta, no corrige el camino. Dice la Escritura en Hebreos 2:15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, ¿por qué tememos tanto a la muerte? ¿Por qué las personas le tienen temor a la muerte física, a la desaparición física o a pasar al otro plano? Las personas temen por varias razones y voy a nombrar algunas. Uno es por la falta de relación con su Creador. ¿Qué sucede? No como Jacob. Jacob tenía una relación con el Eterno. Jacob sabía quién era el Eterno. Entonces, cuando la persona no tiene una relación con el Eterno, tiene temor.
a lo que va a encontrar cuando parta de este mundo. Tiene temor a que su vida se pierda. Tiene temor y vive con preocupaciones. Viven tan estresados en las ocupaciones de la tierra, en las ocupaciones laborales, en las ocupaciones del hogar, en las ocupaciones de los placeres de la vida, para llenar sus propios vacíos internos, que se olvidan de buscar el alimento que da a su alma. Porque quieres llenar el alma con aquellas cosas que son físicas y palpables. Y las cosas palpables son para el cuerpo, no son para el alma. Las necesidades materiales no son para el cuerpo, son para el alma. Tanto es así que vemos personas que tienen muchos recursos y aún así se sienten vacíos y terminan suicidándose, terminan quitándose la vida, porque aunque tienen dinero que les sobra, no son felices, no tienen paz interior, porque su alma está muerta, porque su alma está vacía, ya no tienen más nada que buscar en este mundo. Entonces la falta de relación con un creador es lo que hace que la persona tenga temor. Muchos tienen temor a morir. Hay otras personas que se refugian con ese vacío, se refugian en las adicciones para olvidar la carencia o para sentirse alegres. Unos toman o se drogan para sentir ese éxtasis o para sentir esa sensación interna de placer. Otros buscan actividades extremas, se suben a montaña, toman riesgos de su propia vida, son actividades a veces hasta peligrosas, pero como eso les genera esa adrenalina, entonces quieren hacerlas para tener ese placer, ¿verdad? Y sentirse llenos. Y esa llenura, esa contentura, esa alegría les dura un ratico. Un ratico es lo que dura eso. Después la persona se vuelve a sentir vacía. Hay otros que se apegan y se hacen dependientes emocionales de las personas cercanas, llámese hermano, llámese madre o padre, llámese amigo o llámese esposo o esposa. Entonces hijos, llámese hijos también. Entonces la persona se hace dependiente emocional de esa persona porque esa es la llave para ella de la felicidad. Y ella piensa que eso va a ser eterno, que esa relación, que ese afecto, que ese amor va a ser eterno, que ese apego emocional, que la persona siempre está, que es con esa persona que yo me la llevo bien, o es mi mamá y yo mi mamá no puedo estar sin mi mamá, y mi mamá para allá, y mi mamá para acá, o mi papá, en el caso del hombre, o en el caso de la mujer. Entonces esa dependencia emocional piensa, cuando esa persona ya no está, entonces la persona le pierde sentido a la vida. Porque se apegó a una persona que en un momento le daba satisfacción, pero que en algún momento no va a estar. Entonces tienen temor de que esa persona se vaya o tienen temor de irse y dejar a esa persona sola, porque se sienten dependientes y que las otras personas son dependientes de ellos. La única forma de no temer a la muerte, como Jacob, es tener una cercanía con Hashem, es disfrutar de su presencia en oración, con una palabra, con cantos, es experimentar esa cercanía con Hashem en tu vida. Es tenerlo como tu esposo, como tu padre, como tu amigo, como esa dependencia total de tus emociones a Él. Hashem siempre va a estar. Hashem y su presencia es lo que llena nuestra alma, nuestro mundo interior. Hashem es el que llena ese vacío que andas buscando en lo material. Cuando tú llegas a percibir eso, tu alma es como si renaciera. Es una relación de todos los días. Ese alimento que recibes cada día, cuando haces algo, cuando cumples instrucciones, cuando le obedeces, cuando Él te guía, cuando Él te habla, cuando tú le hablas, ese gozo interno es el gozo que permanece, es el gozo que perdura eternamente y para siempre. Cuando la persona tiene eso, solo quiere partir. Como decía Pablo, para mí el vivir es Mashiach. El vivir es estar en esa dimensión, es disfrutar sin este cuerpo que me impulsa a hacer lo que no es correcto, sin este cuerpo que me
ala hacia las cosas de la tierra y me impide a veces conectarme con eso espiritual. También hay personas que ya no temen porque han alcanzado el propósito de vida, porque han estado sirviendo como el Eterno les indicó, porque han estado en el camino correcto, porque el Eterno los ha guiado y les ha dicho, mira, este es tu camino, por aquí es que vas a caminar, este es el propósito, quiero que hagas esto, y la persona lo ha ido haciendo conforme el Eterno lo ha guiado, conforme sus autoridades lo han guiado, y eso le da una satisfacción plena que no le importa si está aquí o está con él. Dice Jeremías 20:18, ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se desgasten en afrenta? Jeremías cuestionó su existencia. Sabía que nosotros somos un alma, que venimos al mundo a cumplir con un propósito y en función de ese propósito entonces se nos asignó un cuerpo físico, se nos asignaron herramientas, pero también se nos asignó un tiempo limitado en esta tierra. Como les dije al principio, tenemos fecha de vencimiento.